Sé muy bienvenido, querido oyente, a un viaje más a través del tiempo y del alma humana. Hoy te invito a que crucemos juntos las páginas de una historia que ha permanecido guardada en las nieblas de las montañas europeas. Una narrativa sobre una joven que se atrevió a desafiar el destino que le había sido impuesto, y un hombre que hacía mucho había olvidado cómo vivir. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia te vendió como mercancía? ¿Hasta dónde irías para preservar tu dignidad, tu libertad, tu alma? ¿Y si en medio de la huida más desesperada de tu vida encontraras a alguien tan perdido como tú, pero que, justamente por eso, podría ser tu salvación? Esta es la historia de Margaret y Friedrich, una historia de invierno y primavera, de silencio y revelación, de heridas antiguas y curas inesperadas. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más sombríos, siempre hay una llama esperando ser encendida. Antes de comenzar, me gustaría saber, ¿desde dónde me estás escuchando ahora? ¿De qué ciudad? ¿De qué rincón de este vasto mundo? Déjalo en los comentarios. Me encanta saber de dónde vienen los corazones que acompañan estas narrativas. Y si esta historia te toca de alguna manera, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Cada suscripción es un voto de confianza, un lazo que nos une en esta comunidad de amantes de las bellas historias. Ahora ponte cómodo, deja el mundo afuera por unos instantes, respira hondo. Vamos a empezar. Año de 1885, Reino de Valdoria, región montañosa de los Alpes Orientales, Europa Central. El otoño había llegado temprano aquel año de 1885, tiñendo los viñedos de las colinas de Valdoria con tonos de herrumbre y oro viejo. En la decadente propiedad de los Ehrenberg, las hojas caían como presagios silenciosos sobre el jardín abandonado, cubriendo los parterres que alguna vez florecieron bajo los cuidados de la difunta baronesa. Margarete von Ehrenberg estaba frente a la ventana de su habitación, con los dedos posados sobre el vidrio frío, como si intentara tocar el mundo exterior por última vez. Tenía 21 años, cabello castaño que caía en ondas pesadas sobre sus hombros, y ojos de un verde profundo que parecían guardar secretos demasiado antiguos para su edad. Sus manos, delicadas pero marcadas por pequeñas cicatrices de agujas y hierbas, temblaban casi imperceptiblemente. Ella lo sabía. No había necesitado escuchar la conversación completa entre su padre y el visitante en la biblioteca. Le bastaron los fragmentos que se escapaban por las rendijas de la puerta mal cerrada, las palabras que flotaban por el pasillo como humo venenoso: deudas, acuerdo, matrimonio, liquidación. El barón Gottfried von Ehrenberg, su padre, había encontrado finalmente una solución para años de juego desenfrenado y noches perdidas en tabernas de mala reputación. La solución tenía nombre: su única hija. El barón Caspar von Reichard era un hombre de 48 años, magistrado influyente con conexiones en la propia corte imperial, viudo 3 veces, hecho que las malas lenguas comentaban en susurros temerosos en los salones de Valdoria. Una cicatriz le cruzaba el rostro de la sien a la barbilla, recuerdo de un supuesto accidente de caza que nadie había presenciado jamás. Sus ojos, de un azul glacial, tenían el brillo calculador de quien está acostumbrado a conseguir todo lo que desea. Y ahora deseaba a Margaret. La joven cerró los ojos, permitiéndose un breve momento de desesperación silenciosa. Pensó en su madre, muerta cuando ella tenía apenas 12 años, y en su abuela bohemia, que le había enseñado los secretos de las hierbas y las flores medicinales. Pensó en las tardes de verano en que sus manos aprendían a bordar no solo telas, sino también cataplasmas y compresas curativas. Pensó en el piano de la sala de música, ahora cubierto de polvo, donde sus dedos aún buscaban consuelo en las noches de insomnio. Todo eso quedaría atrás. Todo eso sería entregado a un hombre que la miraba como quien examina una yegua en una subasta. Un suave golpe en la puerta la trajo de vuelta. Marta entró sin esperar respuesta. Privilegio ganado en 30 años de servicio fiel a la familia. Era una mujer de 58 años, con rostro marcado por el tiempo y manos ásperas de trabajo, pero sus ojos castaños guardaban una ternura feroz, casi maternal. La criada llevaba una bandeja con té de manzanilla, el mismo que preparaba para Margaret desde que ésta era una niña asustada por pesadillas. Pero esta vez sus manos también temblaban. Margaret no necesitó preguntar.
La mirada de Marta lo decía todo. La vieja criada depositó la bandeja sobre el tocador y se acercó a la ventana, quedándose al lado de su señora. Durante largos minutos, ninguna de las dos habló. Solo observaron las hojas caer, bailando su último vals antes de rendirse al suelo. Fue Marta quien rompió el silencio, su voz no más alta que un susurro. «Investigué, niña. Pregunté. Escuché». Margaret se dio la vuelta lentamente. Había algo en el tono de Marta que hacía que su corazón se acelerara. «Las esposas de él», continuó la criada con los ojos fijos en el horizonte. «Las tres. Dicen en las aldeas que no eran mujeres enfermas. Dicen que eran jóvenes, sanas, llenas de vida, hasta que conocieron al varón». Un escalofrío recorrió la espalda de Margaret. «¿Qué les pasó?». Marta finalmente la miró, y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. «Huyeron, las tres. La última, hace solo 6 meses. Dicen que enloqueció de tanto miedo, que abandonó todo en medio de la noche y nunca más fue vista. Algunos susurran que él las mantenía prisioneras, que las trataba como... tragó saliva, como animales, que ninguna mujer sobrevive mucho tiempo a su lado con la cordura intacta». El té en la bandeja se enfriaba, olvidado. Margaret sentía como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «Y mi padre lo sabe». El silencio de Marta fue respuesta suficiente. Esa noche, Margaret no durmió. Se quedó sentada en su cama, rodeada por la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa dormirse, los pasos tambaleantes de su padre subiendo la escalera, ebrio como de costumbre, el crujido de las tablas viejas, el aullido distante de un lobo en las montañas, y mientras la noche avanzaba, mientras la luna recorría su arco plateado sobre los viñedos dormidos, un plan comenzó a tomar forma en su mente. Un plan desesperado, peligroso, quizás imposible. Pero la alternativa era peor. La alternativa era la rendición. A la mañana siguiente sería anunciado oficialmente el compromiso. En 3 semanas, la boda. Margaret tenía solo una noche para decidir entre la prisión dorada que la esperaba o la oscuridad desconocida de las montañas. Sus ojos se volvieron hacia la ventana, hacia los picos distantes que se erguían como centinelas contra el cielo estrellado. Las montañas de Karbat, decían los aldeanos, eran territorio de lobos y leyendas, de inviernos despiadados y secretos ancestrales. Pocos se aventuraban por esos senderos, menos aún regresaban, pero en las montañas, al menos, sería libre. Sus dedos encontraron debajo de la almohada la pequeña bolsa de cuero que su abuela le había dejado antes de partir de este mundo. Dentro, semillas secas, hierbas medicinales y un puñado de monedas de oro que la vieja bohemia había guardado toda su vida. Un legado modesto, pero que ahora parecía una fortuna. Margaret cerró los ojos y tomó su decisión, y del otro lado de la puerta, Marta, que nunca dormía mientras su niña sufría, también hacía sus propios planes. Planes que involucrarían fuego, distracción y una despedida que ninguna de las dos imaginaba sería tan dolorosa. Pues el destino, como las montañas, guarda sus secretos hasta el último momento, y a veces el precio de la libertad es más alto de lo que cualquier corazón puede prever. La fuga ocurrió en la última hora antes del amanecer, cuando la oscuridad es más densa y los sueños más profundos. Margaret bajó las escaleras con los zapatos en la mano, cada escalón una eternidad de silencio calculado. Vestía ropa de montar que había pertenecido a su hermano fallecido años antes, pantalones de lana gruesa, camisa de lino, abrigo pesado forrado de piel, en los bolsillos las hierbas de su abuela, atado a la cintura un pequeño saco con pan, queso y las monedas de oro. En el establo Marta ya la esperaba. La vieja criada tenía los ojos rojos, pero su expresión era de hierro. En sus manos sostenía las riendas de Aurora, la yegua que Margaret montaba desde niña, la única cosa que su padre no había logrado vender o apostar. No hubo palabras de despedida. No había tiempo. Margaret abrazó a Marta con fuerza, sintiendo el cuerpo delgado de la mujer que la había criado como una madre, sintiendo el olor a lavanda y pan fresco que siempre acompañaba a aquella mujer, sintiendo por primera vez el terrible peso de la separación. «Vete», susurró Marta apartándose. «Vete ahora, yo me encargo del resto». «Marta, no mires atrás, niña. Nunca mires atrás». Margaret montó. Aurora relinchó suavemente, como si supiera que aquella no era una cabalgata común.
La joven dirigió una última mirada a la casa donde había nacido, a las ventanas oscuras, al jardín de su madre. Luego espoleó a la yegua y partió. Detrás de ella, minutos después, escuchó gritos. Vio el resplandor anaranjado de un incendio. El establo viejo, alimentado por heno seco, se erguía en llamas contra el cielo que comenzaba a clarear. La distracción de Marta, el sacrificio de la vieja criada para asegurar que nadie la siguiera inmediatamente. Margaret no miró atrás. Continuó cabalgando. Los 3 primeros días fueron un borrón de agotamiento y miedo. Evitaba los caminos principales, siguiendo senderos de cazadores y pastores que su memoria rescataba de las historias de su abuela. Dormía escondida en graneros abandonados, en claros densos, bajo puentes de piedra olvidados por el tiempo. Con cada sonido de cascos distantes, su corazón se disparaba. Con cada viajero en el horizonte, se escondía como un animal acorralado. Pero nadie la encontró. Nadie la reconoció en la ropa de muchacho, con el cabello recogido bajo un sombrero de fieltro gastado. En el tercer día, adentrándose en la cordillera de Karbat, ocurrió el desastre. Aurora tropezó con una piedra oculta bajo las hojas caídas. El sonido fue horrible, un chasquido seco seguido de un relincho de dolor que resonó por las gargantas. La yegua cayó, arrastrando a Margaret consigo. Cuando se levantó aturdida, Margaret vio lo que temía. La pata delantera de Aurora formaba un ángulo imposible. La yegua la miraba con ojos enormes, llenos de un dolor que trascendía el lenguaje. Margaret lloró. Lloró como no lo hacía desde la muerte de su madre. Lloró abrazada al cuello de Aurora, pidiendo perdón por haberla traído hasta allí, por haber sido incapaz de protegerla. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su garganta ardió y su cuerpo tembló de frío y agotamiento. No sería capaz de hacer lo que debía hacerse. No sería capaz de acabar con el sufrimiento de Aurora. Con las últimas fuerzas, preparó un cataplasma de hierbas anestésicas, el único consuelo que podía ofrecer. Lo aplicó en la pata herida, susurrando palabras de consuelo que sonaban vacías incluso para sí misma. Luego, con el corazón destrozado, se levantó y continuó a pie. Dejó a Aurora en un claro protegido, con agua de un arroyo cercano al alcance. Tal vez algún viajero bondadoso la encontrara. Tal vez los lobos fueran más rápidos. Margaret intentó no pensar en eso mientras subía la montaña, un paso doloroso a la vez. La tormenta la encontró al anochecer. Comenzó como una llovizna fina, casi suave, que humedecía su ropa y hacía que el cabello se le pegara al rostro. Pero en cuestión de horas, se transformó en un diluvio furioso, acompañado de vientos que parecían querer arrancarla del suelo. Margaret perdió el sendero, perdió la noción de dirección, perdió poco a poco la fuerza en las piernas. La fiebre llegó antes que la nieve. Primero un escalofrío que no cesaba, luego un ardor interno que parecía consumir sus huesos. Sus pasos se volvieron tambaleantes, su visión borrosa. El mundo a su alrededor se disolvía en manchas de gris y blanco, en sonidos amortiguados que podrían ser el viento o podrían ser voces llamando su nombre. No sabría decir cuánto tiempo caminó en ese estado de delirio. Horas, tal vez, o minutos que parecían eternidades, hasta que a través de la cortina de nieve que comenzaba a caer, vio algo que a su cerebro febril le costó procesar. Humo, un hilo tenue de humo gris que se elevaba contra el cielo tempestuoso. Una chimenea, una cabaña, vida. Margaret dio unos pasos más. 5, 10. Sus rodillas cedieron. El suelo helado la recibió como un abrazo cruel, y el blanco de la nieve se mezcló con la oscuridad que subía desde dentro de ella. El último pensamiento consciente que tuvo, antes de que la inconsciencia la reclamara, fue que al menos lo había logrado. Había huido, había elegido la libertad, incluso si esa libertad le costaba la vida. Y mientras la nieve comenzaba a cubrirla como una mortaja prematura, allí dentro de la cabaña, un hombre que hacía mucho había olvidado lo que era preocuparse por otro ser humano, levantó la vista de la leña que cortaba y frunció el ceño. Había algo mal en el silencio exterior, un silencio que no era natural, que parecía gritar pidiendo ayuda. Y entonces, contra todo su instinto de aislamiento, contra años de soledad cultivada como defensa, abrió la puerta y salió a la tormenta. Lo que encontraría en la nieve transformaría no solo su noche,
sino toda la trayectoria de una vida que él creía haber terminado ya. Margaret despertó a un mundo de sensaciones inconexas, el crepitar de una chimenea, el olor a pino y carne ahumada, el peso de mantas ásperas sobre su cuerpo adolorido. Su garganta ardía, su cabeza palpitaba, y cada músculo parecía haber sido estirado hasta el límite. Intentó abrir los ojos, pero la luz, incluso la tenue luz de las llamas, era una cuchilla que perforaba su cráneo. Gimió suavemente. «No te muevas». La voz era grave, ronca por el desuso, con el acento de las montañas. No había amabilidad en ella, pero tampoco había crueldad. Era simplemente pragmática. Margarete se obligó a obedecer, aunque cada fibra de su ser gritaba que huyera, que se escondiera, que descubriera dónde estaba y quién era aquel hombre. Permaneció inmóvil, respirando con dificultad, mientras escuchaba pasos pesados acercarse. Una mano tocó su frente, una mano grande, callosa, pero sorprendentemente cuidadosa. «La fiebre sigue alta. Eres más terca de lo que pareces para haber sobrevivido 3 días así. 3 días». La información penetró lentamente su cerebro nublado. 3 días inconsciente. 3 días en manos de un desconocido. Se obligó a abrir los ojos, ignorando el dolor. El rostro que encontró era severo, enmarcado por una barba oscura y espesa que no veía navaja hacía meses. Ojos grises como las piedras de las montañas la observaban con una mezcla de irritación y algo que podría ser curiosidad. Cabello negro, demasiado largo, estaba recogido en un nudo descuidado en la nuca. Era un hombre de quizás 30 y pocos años, aunque la barba y las arrugas de expresión podían engañar. «¿Quién?» La voz de Margaret salió como un susurro rasgado. «Bebe». Él acercó una taza de madera a sus labios. El líquido era amargo, alguna infusión de hierbas que ella no reconoció, pero su garganta lo aceptó con gratitud. «Mi nombre es Fritz», dijo el hombre, apartándose tan pronto como ella terminó de beber. «Y esta es mi cabaña. Estabas casi muerta cuando te encontré. ¿Quieres decirme qué hacía una mujer vestida de muchacho sola en las montañas en plena tormenta?» Había desconfianza en su voz, pero también algo más. Una cautela que sugería experiencia con secretos y mentiras. Margarete pensó rápidamente. No podía revelar su identidad. No sabía hasta dónde había llegado la noticia de su fuga. No sabía si la recompensa por la novia fugitiva ya se había esparcido por las aldeas. «Mi nombre es Greta», mintió, eligiendo el diminutivo que Marta usaba cuando era niña. «Yo trabajaba como institutriz en una casa en el llano. El señor de la casa…» Dejó morir la frase, permitiendo que el silencio completara la historia. Fritz la observó durante un largo momento. Sus ojos grises eran imposibles de leer. «Entiendo», dijo finalmente, y su voz había perdido parte de la aspereza. «Estás a salvo aquí. Nadie viene a estas montañas en invierno, y si vinieran no sabrían encontrar este lugar». Margarete sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había cargado durante semanas, tal vez meses. «Gracias», susurró. Fritz solo asintió con la cabeza y se apartó, volviendo a la otra esquina de la cabaña donde la leña esperaba ser cortada. En los días que siguieron, mientras la fiebre cedía lentamente, bajo los cuidados bruscos pero eficientes de Fritz, Margarete tuvo tiempo de observar a su salvador y el ambiente a su alrededor. La cabaña era sencilla, un único cuarto grande con una chimenea de piedra, una cama estrecha donde ella yacía, una mesa tosca con 2 sillas y estantes repletos de provisiones para el invierno. Pieles de animales cubrían las paredes, más por aislamiento que por decoración. El suelo era de tierra apisonada cubierto por alfombras burdas, pero había detalles que no encajaban. En el estante más alto, escondidos detrás de tarros de conservas, Margarete vislumbró lomos de libros. No eran almanaques de granjero o devocionarios religiosos. Ella reconoció letras doradas en francés y latín, títulos que pertenecían a bibliotecas de nobles, no a cabañas de leñadores. Debajo de la cama de Fritz, ella espió cuando él salió a buscar agua. Había una espada, oxidada, abandonada, pero una espada de verdad, con empuñadura trabajada que sugería artesanía fina. Y sus manos. Ah, sus manos. Callosas, sí, por años manejando hacha y sierra, pero con una estructura, una elegancia subyacente que delataba otro origen. Aquellas eran manos que un día habían sostenido instrumentos delicados, manos que conocían más que madera
y metal. Fritz se daba cuenta de su escrutinio. Ella lo sabía. A veces lo sorprendía observándola también, con esos ojos grises que parecían ver más allá de las superficies, pero ninguno de los dos hacía preguntas. Era un acuerdo tácito de silencio, una cortesía entre dos almas que claramente tenían mucho que esconder. En la tercera semana, cuando Margaret ya lograba levantarse y caminar por la cabaña, cayó la primera nevada pesada. Ella estaba junto a la ventana cuando sucedió. Primero copos dispersos que bailaban en el viento, luego una cortina blanca que engulló el mundo exterior, transformando el paisaje en un mar de silencio y luz difusa. Fritz entró cargando leña con los hombros cubiertos de blanco. «Se acabó», dijo simplemente. «¿Qué se acabó?» «El camino. La nieve bloqueó todos los senderos que bajan. No hay forma de salir de estas montañas hasta la primavera». Margaret sintió que el corazón se le aceleraba. Meses. Pasaría meses atrapada allí, en esa cabaña, con ese hombre que no conocía. Pero entonces, y jamás sabría explicar por qué, otro sentimiento emergió bajo el miedo inicial. Un sentimiento extraño, casi inapropiado. Alivio. Allí en las garras de la montaña, rodeada de nieve y secretos, estaba finalmente a salvo. Finalmente libre. Fritz la observó por un momento, como si leyera sus pensamientos. ¿Un atisbo de algo? ¿Sería una sonrisa? Cruzó sus labios severos. «Tendremos que aprender a convivir», dijo, volviéndose para apilar la leña. «Sugiero que comencemos estableciendo reglas claras. Primero, cada uno se ocupa de su propia historia. No haré preguntas si tú no las haces». Margaret asintió. «Segundo», continuó él, «necesitarás aprender a mantenerte viva en estas montañas. No tengo interés en cuidar a una inválida hasta abril. Mañana, si estás lo suficientemente fuerte, empezaré a enseñarte». Debería haberse ofendido por la rudeza, pero algo en esas palabras, la promesa implícita de enseñanza, de compartir, de algo diferente a la soledad, hizo que su corazón se aquietara. «Aprendo rápido», dijo ella. Fritz la miró por encima del hombro, y esta vez no había cómo negarlo. Sí había una sonrisa allí, escondida en las sombras de la barba. «Ya veremos». Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo afuera y el fuego crepitaba en su danza eterna, Margaret permaneció despierta en la cama estrecha, escuchando la respiración profunda de Fritz al otro lado de la cabaña. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué lo había traído a este exilio en las montañas? ¿Por qué un leñador tendría libros en francés y una espada escondida? ¿Y por qué sentía que, de alguna manera, sus destinos estaban ligados por algo más que el azar de una tormenta? En la oscuridad, sus dedos encontraron la pequeña bolsa de su abuela, escondida bajo la almohada. Dentro, junto a las monedas y las hierbas, había algo que no había examinado antes en la prisa de la fuga. Un anillo antiguo, de oro, con un escudo en relieve que ella no reconoció. Un escudo que, si ella lo hubiera sabido, cambiaría todo. El invierno en las montañas de Karbat no era simplemente una estación, era una entidad viva, un ser antiguo e implacable que ponía a prueba la resistencia de todo y de todos los que osaban habitar su dominio. Margarete aprendió esto en las primeras semanas. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, cuando el frío era más cortante y la oscuridad aún reinaba absoluta. Fritz la despertaba sin ceremonia, poniendo una taza de té hirviendo en sus manos y señalando las tareas del día. No había espacio para la debilidad, para la pereza, para las delicadezas de la vida que había dejado atrás. Y, sorprendentemente, Margaret descubrió que no quería ese espacio. Había algo liberador en despertar con músculos adoloridos y dormirse exhausta. Algo purificador en cambiar los bordados finos por trabajo físico, los salones silenciosos por bosques nevados. Cada tarea dominada, partir leña, revisar trampas, reconocer rastros de animales, era una pequeña victoria sobre la mujer frágil que todos esperaban que fuera. Fritz era un maestro duro, pero justo. Demostraba cada técnica una sola vez, con movimientos precisos y economía de palabras, y luego observaba mientras ella intentaba replicar. Sus errores eran señalados sin rodeos, pero también sin crueldad. Sus aciertos, reconocidos con breves asentimientos, que ella aprendió a valorar como medallas. Las tardes se dedicaban a los trabajos interiores. Margaret se hizo cargo de la cocina,
sorprendiendo a Fritz con conocimientos que iban más allá de las recetas sencillas, incluyendo conservas, ahumados y sopas medicinales que había aprendido con su abuela. A cambio, él se ocupaba del mantenimiento de las herramientas y la cabaña, siempre trabajando en silencio, siempre con esa expresión cerrada que ella comenzaba a descifrar. ¿Y las noches? Las noches eran de conversación junto a la chimenea. No conversaciones profundas al principio, solo el intercambio cuidadoso de dos almas solitarias aprendiendo a compartir espacio, comentarios sobre el tiempo, discusiones sobre la mejor manera de preparar la carne de venado, historias antiguas de montañeses y cazadores, contadas más para llenar el silencio que por verdadero interés. Pero poco a poco, tan poco a poco que ninguno de los dos sabría precisar cuándo comenzó, las palabras se fueron profundizando. Fritz, descubrió Margarete, era un hombre de contradicciones, rudo en sus modales, pero meticuloso en sus cuidados con las pocas pertenencias que tenía. Callado sobre sí mismo, pero capaz de disertar durante horas sobre la filosofía de los estoicos o la poesía de los antiguos, distante, pero con destellos de humor seco que la tomaban desprevenida. Una noche, mientras la nieve caía particularmente densa afuera, él la sorprendió mirando los libros en el estante. «Puedes leerlos si quieres», dijo sin quitar los ojos del cuero que cosía. «No tengo mucho más que ofrecer en términos de entretenimiento». Margarete se levantó y se dirigió al estante, sus dedos recorriendo los lomos con una reverencia que delataba años de privación intelectual. Voltaire, Rousseau, Virgilio en latín, un tratado de botánica en alemán, poesías de Goethe. «¿Son suyos?», preguntó, incapaz de contener la curiosidad. Fritz tardó en responder. «Eran de alguien que conocí», dijo finalmente. «Alguien que ya no existe». Ella no presionó, pero la respuesta quedó grabada en su mente, junto con todas las otras piezas del rompecabezas que era aquel hombre. Fue en una tarde de diciembre, mientras revisaban juntos las trampas en el bosque, que Margaret encontró el anillo. No el anillo de su abuela, este estaba guardado a salvo, sino otro caído en la nieve cerca de una de las trampas, como si se hubiera escapado de un bolsillo o de un escondite improvisado. Era de oro pesado, con un escudo en relieve que ella reconoció de inmediato, 3 pinos bajo una luna creciente, el símbolo de la casa Waldstern. La casa Waldstern. Margarete sintió que la sangre se le helaba en las venas. Todos en Valdoria conocían aquella historia. La familia ducal destruida, hacía 9 años en un incendio terrible. El duque, la duquesa, los 2 hijos, todos dados por perdidos. Una tragedia que había sacudido el reino y alimentado rumores durante años. Ella levantó los ojos hacia Fritz, que la observaba con una expresión imposible de leer. «¿De dónde vino esto?», preguntó, la voz extrañamente firme a pesar del corazón desbocado. Fritz no respondió, solo extendió la mano, en una petición silenciosa para que ella le devolviera el anillo. Sus ojos grises, que ella ahora percibía que no eran solo grises, sino cargados de un peso antiguo, de un dolor que comenzaba a comprender, no se desviaron de los de ella. «Hay algunas preguntas», dijo la voz baja, «que una vez hechas no pueden deshacerse. Lo sé, y algunas respuestas que una vez dadas lo cambian todo». «Lo sé», repitió Margaret. Un largo silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el silbido del viento entre los pinos nevados. Luego Fritz guardó el anillo en su bolsillo, se dio la vuelta y continuó caminando por el bosque. Pero Margarete sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que aquel no era el final de la conversación, era solo el comienzo. Esa noche, mientras el fuego moría lentamente en la chimenea y la cabaña se sumergía en sombras, ella permaneció despierta, pensando en el anillo, en el escudo, en las historias que había oído sobre la familia Waldstern. Decían que el incendio había sido un accidente, decían que no hubo sobrevivientes, pero ¿y si se equivocaban? ¿Y si uno de los hijos, el segundo hijo tal vez aquel del que poco se hablaba, hubiera sobrevivido? ¿Y si hubiera huido, se hubiera escondido, se hubiera transformado en otra persona? ¿Y si ese hombre, por algún capricho del destino, estuviera durmiendo ahora al otro lado de esa cabaña tan perdido y atormentado como ella misma? Margarete cerró los ojos, pero el sueño no llegaba, porque había otra pieza del rompecabezas que aún no había encajado. Una pieza que haría que todo cobrara un sentido terrible.
Entre los nobles que decían haberse beneficiado de la destrucción de los Waldstern, entre aquellos que susurraban tener interés en las tierras y los títulos de la familia, un nombre se mencionaba con más frecuencia que otros: Caspar von Reichard, el hombre al que ella había sido prometida, el hombre de quien había huido. El destino, al parecer, tenía un sentido de la ironía particularmente cruel. La tormenta de enero fue la peor que Margarete había presenciado. Durante 3 días y 3 noches, el viento aulló como una criatura enloquecida, arrojando nieve contra la cabaña con una furia que parecía personal. Las paredes temblaban, el fuego luchaba por sobrevivir, y dentro de aquel pequeño reducto de calor en medio del caos blanco, 2 almas cargadas de secretos no tenían a dónde huir. Fritz apenas había hablado desde el incidente del anillo. Pasaba los días trabajando en silencio, evitando la mirada de Margarete, respondiendo en monosílabos cuando ella intentaba conversar. Había una tensión en sus hombros, una rigidez en sus movimientos que ella no había visto antes, como si se estuviera preparando para un golpe que sabía inevitable. En la tercera noche, cuando la tormenta finalmente comenzó a ceder, Margaret tomó su decisión. Esperó a que Fritz terminara de cenar. Un estofado de carne que ella había preparado con el resto de sus hierbas aromáticas, y se sentara junto a la chimenea con su libro de siempre. Luego, con movimientos deliberados, sacó algo de su bolsillo y lo depositó sobre la mesa entre ellos: el anillo de su abuela. Fritz levantó los ojos, confundido. «Mira», dijo Margaret, señalando el escudo. «Mira con atención». Él tomó el anillo, dándole vueltas entre sus dedos callosos. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente. «¿Dónde conseguiste esto?» «Era de mi abuela. Ella era bohemia, pero sirvió durante muchos años en una casa noble antes de casarse con mi abuelo. Una casa que, según me contó una vez, fue destruida por intrigas y codicia. El silencio que siguió fue tan denso que Margarete podía oírlo. Ella guardó este anillo como recuerdo», continuó, la voz firme a pesar del corazón acelerado, «de la familia a la que sirvió con devoción, de la familia Waldstern». Fritz cerró los ojos. Por un momento pareció envejecer 10 años. «¿Por qué me estás contando esto?» «Porque tienes un anillo idéntico, porque lees los mismos libros que habrían pertenecido a la biblioteca de un duque, porque empuñas una espada con más naturalidad de la que debería un simple leñador, y porque», respiró hondo, «porque necesito saber quién eres realmente». El fuego crepitó, el viento afuera gimió sus últimas notas de furia. Y entonces, Friedrich von Waldstern, porque ese era su nombre, siempre había sido su nombre, comenzó a hablar. Lo contó todo. Contó sobre la noche en que su familia fue destruida hace 9 años. No por un accidente, como afirmaban los registros oficiales, sino por un incendio provocado deliberadamente mientras todos dormían. Contó sobre cómo él, el segundo hijo, estaba fuera de la propiedad esa noche, visitando a una mujer en una aldea vecina, una vergüenza que lo mantuvo vivo. Contó sobre cómo regresó al amanecer para encontrar solo cenizas y cuerpos irreconocibles, sobre cómo descubrió, en los meses siguientes, que el incendio había sido ordenado por un consorcio de nobles que codiciaban las tierras y la influencia de los Waldstern, sobre cómo intentó buscar justicia y fue silenciado, amenazado, forzado a huir. Y contó sobre un nombre que aparecía en todos los documentos, en todos los susurros, en todos los senderos que había seguido: Caspar von Reichard. Margarete escuchó en silencio, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba y se reconstruía en una forma nueva, más sombría, más conectada. Cuando él terminó, había lágrimas en los ojos de ambos, lágrimas que ninguno de los dos intentó esconder. «Pasé 9 años escondiéndome», dijo Friedrich, la voz ronca. 9 años reuniendo pruebas, haciendo preguntas, siguiendo rastros. Tengo documentos, cartas, testimonios. Lo suficiente para destruir a Caspar y a todos los que conspiraron con él. Entonces, ¿por qué no has actuado?» Él la miró, y en sus ojos había un dolor que ella reconoció, el dolor de quien carga un peso demasiado grande para una sola alma. «Porque yo debería haber muerto con ellos, porque la vergüenza de estar vivo, de haber sobrevivido por estar en brazos de otra mujer mientras mi familia ardía, me paraliza. Porque cada vez que pienso en bajar de estas montañas, en enfrentar el mundo, en hacer justicia», su voz falló. «Me recuerdo que no merezco justicia, no después de lo que hice, de lo que dejé de hacer». Margaret se levantó.
Cruzó la cabaña, y sin pensar en las consecuencias, se arrodilló ante él y tomó sus manos entre las suyas. «Entonces es hora de que yo cuente mi historia», dijo, y la contó. Contó sobre el padre jugador, sobre las deudas astronómicas, sobre el acuerdo sellado con sangre y oro. Contó sobre las esposas de Caspar que habían huido en desesperación, sobre los susurros de prisión y crueldad que rodeaban a aquel hombre. Contó sobre Marta, sobre la fuga, sobre la distracción que la vieja criada había creado para que ella pudiera escapar. «No sé si Marta sobrevivió», dijo, la voz embargada. «No sé si los guardias de Caspar la encontraron, si la castigaron por ayudarme. Ella es la única madre que he conocido, Friedrich, y yo la abandoné». Friedrich, pues ahora ya no podía llamarlo Fritz, apretó sus manos. «No la abandonaste. Hiciste lo que ella quería que hicieras. Sobreviviste, igual que tú». Los ojos grises encontraron los verdes, y en esa mirada algo cambió. Algo que ninguno de los dos sabría nombrar, pero que ambos sintieron con la fuerza de un rayo atravesando un cielo de tormenta. «La venganza que yo debería haber buscado», dijo Friedrich lentamente, «y la justicia que tú mereces son la misma, el mismo hombre, el mismo mal. Entonces tal vez sea hora de dejar de escondernos», susurró Margaret. «Tal vez sea hora de bajar de las montañas, juntos». Friedrich no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz tenía una firmeza que ella no había oído antes. «En primavera», dijo, «cuando los caminos se abran, bajaremos juntos». Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, no durmieron en lados opuestos de la cabaña. Friedrich armó un segundo colchón de paja junto a la chimenea, y allí, bajo la mirada de las estrellas que finalmente brillaban a través de las nubes dispersas, dos almas rotas encontraron consuelo en la cercanía una de la otra. No hubo pasión, aún no. Solo el calor de dos cuerpos que habían olvidado lo que era no estar solos. Solo el sonido de dos respiraciones armonizándose en la oscuridad. Solo el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos sentían crecer como una flor terca en medio de la nieve. Y mientras dormían, afuera, la tormenta finalmente se disipaba, revelando un mundo limpio, blanco, lleno de posibilidades. Un mundo que pronto se vería obligado a confrontar sus secretos más antiguos. Febrero trajo un frío diferente, más seco, más cristalino, como si el propio aire se hubiera purificado tras las tormentas de enero. La nieve que cubría las montañas de Karbat brillaba bajo el sol pálido de invierno, transformando el paisaje en un mar de diamantes silenciosos. Dentro de la cabaña, otra transformación estaba ocurriendo. Margarete y Friedrich habían desarrollado una rutina nueva, construida sobre los cimientos de la verdad compartida. Las mañanas todavía comenzaban temprano, con trabajo y supervivencia, pero ahora había conversaciones que llenaban el silencio. Historias intercambiadas sobre infancias distantes, sobre sueños abandonados, sobre las personas que habían amado y perdido. Friedrich contó sobre su hermano mayor, el heredero, que debería haber sido duque y que murió antes de conocer su destino. Sobre su madre, una mujer de amabilidad extraordinaria que transformaba los jardines de la propiedad en santuarios de flores y mariposas. Sobre su padre, severo pero justo, que le había enseñado que el privilegio siempre conlleva el peso de la responsabilidad. Margarete, por su parte, habló de su madre verdadera, la baronesa delicada que sucumbió a una fiebre cuando ella tenía apenas 12 años, y de su abuela bohemia, que ocupó ese vacío con hierbas, historias y un amor incondicional que no pedía nada a cambio. Ella decía que yo tenía fuego en los ojos, contó Margarete una noche, sentados lado a lado junto a la chimenea, que no estaba hecha para la vida que mi padre quería darme, que un día ese fuego me llevaría lejos. Tenía razón, quizás, o tal vez el fuego solo me llevó hasta ti. Los ojos de Friedrich encontraron los de ella. Había algo allí que no estaba presente semanas antes, una ternura cautelosa, un reconocimiento de que lo que compartían era más que compañerismo de circunstancia. Margaret, dijo él, y era la primera vez que usaba su nombre verdadero en voz alta. El sonido hizo que algo se moviera dentro de ella. Necesito que sepas una cosa. Ella esperó. Creí que había perdido la capacidad de sentir. Después del incendio, después de años solo en estas montañas, yo vaciló, buscando palabras. Me convencí de que era mejor así, que la soledad
era un castigo merecido, que no tenía derecho a buscar consuelo, conexión o cualquier forma de felicidad. ¿Y ahora? Ahora estás aquí, y ya no sé qué pensar. Margaret no respondió con palabras. En su lugar, extendió la mano y tocó su rostro, sus dedos trazando la línea de la mandíbula, perdiéndose en la barba espesa, encontrando el calor de la piel bajo la aspereza. Friedrich cerró los ojos al contacto, como un hombre sediento que finalmente encuentra agua. «Yo tampoco lo sé», susurró ella, «pero quizás no necesitemos saberlo. Quizás sea suficiente, por ahora, simplemente estar aquí, juntos». Cuando él la besó, un beso suave, casi vacilante, como si temiera que ella pudiera desaparecer, Margaret sintió algo que no esperaba. Paz. No la paz de la rendición, sino la paz del reconocimiento. La paz de dos almas que, después de tanto tiempo perdidas, habían encontrado finalmente un puerto. El romance que nació entre ellos no se construyó de pasión arrolladora o declaraciones grandiosas. Se construyó de gestos pequeños, manos que se buscaban naturalmente durante las comidas, miradas que se prolongaban más de lo necesario, sonrisas que se escapaban a pesar de todo el dolor que ambos cargaban. Se construyó de respeto, el respeto de quien comprende que algunas heridas no sanan con palabras, sino con presencia silenciosa. Y se construyó de propósito, el propósito de bajar de esas montañas no como víctimas, huyendo del pasado, sino como sobrevivientes decididos a reclamar su futuro. En una tarde particularmente clara, Friedrich llevó a Margaret a un punto alto de la montaña, desde donde era posible ver el valle allá abajo, una franja verde dorada que parecía pertenecer a otro mundo. «Allí», dijo, señalando el horizonte, «la antigua propiedad de los Wallstern está a 3 días de caminata de ese valle, lo que queda de ella, al menos». Margaret observó el paisaje distante, tratando de imaginar lo que encontrarían. «Dijiste que hay documentos, cartas, registros, pruebas de que el incendio no fue accidental y de quién lo ordenó. Mi padre era un hombre precavido, lo guardaba todo. Si los documentos sobrevivieron al fuego, estarán allí». Friedrich asintió. «Si conseguimos los documentos, necesitamos llevarlos a alguien con poder suficiente para actuar. Alguien a quien Caspar no pueda silenciar o corromper. ¿Y quién sería esa persona?» Los ojos de Friedrich se volvieron distantes, como si rastrearan recuerdos antiguos. «El archiduque Leopold, primo lejano de mi familia, pero un hombre íntegro. Mi padre confiaba en él. Si alguien puede hacer justicia es él. Y si no nos escucha, si no nos cree, entonces tendremos que hacer que nos crea». Los días que siguieron se dedicaron a transformaciones más profundas. El cabello de Margaret, aquellos rizos castaños que un día fueron su orgullo, cayó bajo las tijeras de Friedrich en una tarde silenciosa. Ella observó los mechones esparcidos en el suelo con una extraña sensación de liberación. No era pérdida, se dio cuenta. Era metamorfosis. Cuando se miró en el pequeño espejo que Fritz guardaba, vio a una persona diferente mirándola de vuelta. Una persona más joven, más angulosa, más libre. «Ya sigue siendo hermosa», dijo Friedrich observándola de lejos. «No era esa la intención», respondió ella sonriendo. «Lo sé, pero aún así». Friedrich, por su parte, se cortó la barba que había cultivado durante años, manteniendo solo un espeso bigote y recortando el cabello en un corte más convencional. La transformación era notable. Sin la barba, su rostro revelaba líneas más suaves, una boca que parecía hecha para sonreír, aunque rara vez lo hiciera. «Pareces más joven», comentó Margaret. «Me siento más joven». Él la miró con algo que parecía vulnerabilidad. «Por primera vez en 9 años, siento como si todavía hubiera futuro». El día de la partida llegó en una mañana de abril luminosa. Margaret despertó antes del amanecer, con el corazón pesado y ligero al mismo tiempo. Caminó por la cabaña por última vez, tocando los objetos que habían presenciado su transformación. La mesa donde había aprendido a limpiar animales, la chimenea donde había compartido secretos, la cama donde había descubierto que no necesitaba estar sola. Friedrich la encontró junto a la ventana mirando las montañas que se teñían de rosa con los primeros rayos de sol. «¿Lista?», preguntó. Ella se giró hacia él. No respondió con palabras. En su lugar, cruzó el espacio entre ellos y lo besó. Un beso diferente a los anteriores, más profundo, más urgente,
como si quisiera sellar todo lo que sentían antes de enfrentar lo desconocido. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «No sé lo que nos espera allí abajo», dijo ella, «pero sé que prefiero enfrentar cualquier cosa a tu lado que estar segura y sola». Friedrich tocó su rostro, aquel gesto que habían hecho suyo. «Entonces vamos a bajar, juntos». Dejaron la cabaña al amanecer, con las mochilas a la espalda y los corazones llenos de determinación y miedo. Detrás de ellos, la pequeña construcción de madera permaneció en silencio, guardando los fantasmas de un invierno que lo había cambiado todo. La bajada sería larga, los peligros, incontables, pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos estaba solo, y eso, pronto lo descubrirán, haría toda la diferencia. La senda que bajaba de las montañas de Karbat era un camino de piedra y raíces, esculpido por siglos de pies viajeros y cascos de montura. Margaret y Friedrich seguían en silencio, sus cuerpos moldeados al peso de las mochilas, sus ojos atentos a cada movimiento en las sombras del bosque. Como habían acordado, viajaban como hermanos comerciantes. Él, el mayor, responsable de las negociaciones; ella, la menor, encargada de los animales y las provisiones. En cada aldea que cruzaban, en cada taberna donde se detenían a descansar, la historia se repetía con la naturalidad de quien la había vivido toda su vida. Y en cada una de esas paradas, Margaret veía su propio rostro mirándola de vuelta. Los carteles estaban por todas partes. Se busca Margaret von Ehrenberg, novia fugitiva del barón Caspar von Reichard, mentalmente perturbada, peligrosa, recompensa generosa por información. Las palabras le ardían en el pecho cada vez que las leía. Mentalmente perturbada. Caspar había logrado convertir su fuga en locura, su búsqueda de libertad en enfermedad. Si la encontraban, nadie creería sus palabras. Sería encerrada, silenciada, destruida. «No dejes que los carteles te afecten», susurró Friedrich en una de esas noches, cuando se detuvieron en un claro alejado de la carretera principal. «Es exactamente lo que él quiere». «Lo sé». Ella abrazó sus rodillas mirando las estrellas. «Pero ver mi nombre así, ver cómo ha retorcido la verdad. La verdad todavía existe, y vamos a probarla». Pero con cada día que pasaba, con cada aldea donde los ojos de los habitantes parecían seguirlos con curiosidad excesiva, la confianza de Margaret era puesta a prueba. Fue en la tercera semana de viaje que encontraron el primer obstáculo real. Estaban cruzando una pequeña aldea llamada Grünwald cuando Friedrich notó algo extraño. Demasiados caballos para un pueblo tan pequeño. Caballos de guerra, no de granja, atados frente a la taberna local. «Soldados», murmuró él, tirando de Margaret hacia un callejón lateral. «Probablemente patrullando las carreteras». ¿De Caspar? ¿O del magistrado local que seguramente está en el bolsillo de Caspar? No importa, necesitamos rodear el pueblo. Pasaron 3 días extra desviándose de Grünwald, cruzando bosques densos y arroyos traicioneros. La comida comenzó a escasear. Los pies de Margaret sangraban dentro de las botas. Pero continuaron. En una noche particularmente fría, cuando se detuvieron a descansar bajo un roble antiguo, Friedrich compartió con ella el último trozo de pan y queso que les quedaba. «Faltan 2 días para llegar a la propiedad Waldstern», dijo él, masticando lentamente. «Si encontramos el cofre intacto, si los documentos están allí, tendremos una oportunidad», completó Margaret. «Una oportunidad», asintió él, «no una certeza». Ella se recostó en él, buscando calor. «Una oportunidad es más de lo que teníamos hace 6 meses». Friedrich sonrió, una sonrisa verdadera, sin sombras. «Sabes que te amo, ¿verdad?». Las palabras cayeron entre ellos como pétalos de flor en agua quieta, suaves, inevitables. Margaret levantó el rostro para mirarlo. «Lo sé», respondió, «y tú sabes que yo también te amo». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué decirlo ahora?». Él tocó su rostro, ese gesto que era solo de ellos. «Porque mañana puede ser diferente, porque el mundo exterior está lleno de incertidumbres, y porque...» Su voz falló por un momento. «Porque pasé 9 años sin decir a las personas que amaba lo que sentía, y se fueron sin saberlo». Margarete tomó su mano entre las suyas. «Lo sé», repitió, «y no me voy a ninguna parte sin ti». Se durmieron entrelazados bajo el roble, mientras la luna recorría su camino silencioso entre las nubes. Al día siguiente,
avistaron por primera vez los contornos de la propiedad Waldstern en el horizonte, una silueta de torres en ruinas contra el cielo del atardecer. La casa donde Friedrich había nacido, la casa donde su familia había vivido y reído y soñado, la casa que guardaba los secretos que podrían cambiarlo todo. Margaret tomó su mano mientras observaban el paisaje. «¿Estás listo?», preguntó. Friedrich respiró hondo. «No», admitió, «pero vamos igual». Y juntos, como habían prometido, comenzaron la última etapa de su viaje. La propiedad de los Waldstern era un espectro de su antigua gloria. Margaret y Friedrich se acercaron al amanecer, cuando la niebla aún abrazaba el valle y los primeros rayos de sol transformaban las ruinas en siluetas doradas. Lo que un día fue una imponente mansión era ahora un esqueleto de piedra y madera quemada, con enredaderas salvajes cubriendo las paredes que quedaban y árboles jóvenes brotando a través del suelo de salas donde antaño damas bailaban. Friedrich se detuvo ante las puertas oxidadas, el rostro pálido. Margarete no dijo nada, solo sostuvo su mano y esperó. Durante largos minutos, él permaneció inmóvil, sus ojos recorriendo cada detalle de aquel lugar que un día fue su hogar. Ella podía ver las memorias pasando por su rostro como nubes en día de tormenta, la alegría, el dolor, la rabia, el luto. Cuando finalmente habló, su voz era solo un susurro. «Solía correr por ese jardín. Mi madre plantaba rosas allí», señaló un parterre invadido por maleza. «Mi padre se quedaba en aquel balcón fumando su pipa después de la cena. Mi hermano y yo». La voz se quebró. Margaret apretó su mano. «No tienes que hacer esto solo». Él la miró, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo sé». Entraron juntos. La mansión principal era inaccesible. El techo se había derrumbado en varios puntos, y el suelo era un laberinto de escombros y vegetación invasora. Pero Friedrich conocía otro camino. La bodega tenía una entrada separada, explicó guiándola por la parte trasera de la propiedad. Mi padre la usaba para almacenar vinos y otras cosas. Encontraron la entrada oculta bajo una pila de escombros que Friedrich retiró con sus propias manos. La puerta de hierro estaba oxidada, pero cedió tras unos pocos golpes de su hacha. La oscuridad que los recibió olía a moho y secretos. Con la linterna que trajeron, bajaron los escalones de piedra hacia el vientre de la tierra. La bodega era amplia, con paredes de piedra bruta que habían resistido el fuego que destruyó el resto. Barriles de vino volcados y botellas rotas cubrían el suelo, pero al fondo, exactamente donde Friedrich había indicado, había una puerta de hierro macizo, el cofre. Friedrich se acercó lentamente, casi reverente. «La combinación», murmuró. «Mi padre me la enseñó cuando cumplí 16 años. Dijo que era mi responsabilidad en caso de que algo le sucediera». Sus dedos temblaban mientras giraba el mecanismo. 3 vueltas a la derecha, 2 a la izquierda, 5 a la derecha de nuevo. Un clic resonó por el silencio de la bodega. La puerta se abrió. Dentro del cofre, protegidos de la destrucción que devastó el mundo de arriba, estaban los tesoros que su padre había guardado toda su vida. Documentos en cajas de metal, cartas atadas con cintas descoloridas y... El corazón de Margarete dio un vuelco. Un diario encuadernado en cuero rojo. Friedrich tomó el diario con manos temblorosas. «Era de mi madre», susurró. Hojeó las páginas delicadamente, sus ojos se abriendo a medida que leía. «Margaret», su voz era de asombro. «Está todo aquí. Amenazas que recibieron semanas antes del incendio. Nombres, fechas. Y mira esto», señaló un pasaje específico. Menciona a Caspar por su nombre. Dice que vino a la propiedad, que hizo exigencias, que amenazó a mi padre cuando fue rechazado. Margaret tomó las cajas de documentos mientras Friedrich continuaba leyendo. Dentro encontró cartas comprometedoras, registros de sobornos, testimonios escritos de sirvientes que habían sido despedidos antes del incendio, sirvientes que sabían demasiado. «Esto es más de lo que necesitamos», dijo ella, la voz temblando de emoción. «Con esto podemos destruirlo». Friedrich la miró, los ojos brillando con algo que ella no había visto antes: esperanza. Fue entonces cuando escucharon los pasos pesados bajando la escalera de la bodega, voces amortiguadas, el sonido inconfundible de armas siendo desenvainadas. «Nos encontraron», murmuró Friedrich. «¿Qué? ¿Cómo?» No había tiempo para preguntas. Friedrich
Empujó los documentos y el diario en las manos de Margarete. «El pasaje este», susurró urgentemente, «detrás de los barriles. Lleva a una salida en los jardines. Vete, ahora, no sin ti». «Margarete», él sostuvo su rostro entre sus manos. «Si estos documentos se pierden, todo habrá sido en vano. Marta, mi familia, nuestros meses en la montaña, todo. Necesitas llevar las pruebas a Leopold. Necesitas terminar lo que empezamos. Friedrich, yo los detendré tanto como pueda. Te encontraré, lo prometo». Los pasos estaban más cerca ahora. Voces gritaban órdenes. Friedrich la besó, un beso rápido, desesperado, lleno de todo lo que no tenían tiempo de decir. «Vete». Y Margaret, con el corazón destrozado y los documentos apretados contra el pecho, corrió hacia las sombras. Detrás de ella, escuchó el sonido de acero contra acero. Escuchó la voz de Friedrich gritando desafíos a sus enemigos. Escuchó el caos de una lucha que ella no podía ver. El pasaje secreto era estrecho y húmedo, pero ella lo atravesó como si el propio destino la empujara. Emergió en los jardines abandonados, rodeada de rosas salvajes y estatuas cubiertas de musgo. Miró hacia atrás, hacia la entrada por donde había venido. Ningún sonido, ninguna señal de Friedrich. Lágrimas corrían por el rostro de Margaret, pero ella no se detuvo. No podía detenerse. Tenía una promesa que cumplir. Y mientras corría hacia el bosque, mientras los primeros rayos del sol iluminaban su camino, hizo un juramento silencioso. Volvería por él, aunque fuera lo último que hiciera. Los días que siguieron fueron los más largos de la vida de Margaret. Viajó sola, escondiéndose en graneros y cuevas, evitando carreteras y aldeas, alimentándose de bayas silvestres y del agua de los arroyos. Los documentos nunca abandonaban su cuerpo. Los había atado a su pecho con tiras de tela, formando una segunda piel de papel y secretos. Por la noche, cuando el agotamiento finalmente la vencía, soñaba con Friedrich. Soñaba con sus ojos grises, con sus manos ásperas y gentiles, con la cabaña en las montañas donde habían sido felices. Y se despertaba con lágrimas secas en el rostro y una determinación renovada en el corazón. Necesitaba saber qué le había pasado. Fue en una aldea llamada Steinbach, 3 días después de la fuga de las ruinas, que encontró la primera pista. Escondida en las sombras de un mercado concurrido, escuchó a 2 soldados conversando mientras bebían cerveza. «El leñador dio guerra», decía uno de ellos, riendo. «Luchó como un demonio. Hirió a 3 de los nuestros antes de ser derribado. ¿Pero está vivo?» «Lo suficiente. El varón quiere interrogarlo personalmente. Dicen que él sabe dónde se esconde la chica». La sangre de Margarete se heló. «¿Y a dónde lo llevaron?» «A la propiedad del varón, cerca de Rothenwald. Dicen que de allí no se sale. La propiedad de Caspar, a 2 semanas de viaje de la capital». Margarete cerró los ojos luchando contra la desesperación que amenazaba con engullirla. Friedrich estaba vivo, herido, prisionero, pero vivo. Y ella tenía una elección que hacer. Podía huir, podía llevar los documentos a algún lugar seguro y rehacer su vida en un reino distante. Podía dejar a Friedrich atrás, como él le había ordenado, y asegurar su propia supervivencia. O podía arriesgarlo todo, absolutamente todo, para salvarlo. La decisión llegó sin vacilación. Cambió de dirección. En lugar de seguir hacia el este, en dirección a las fronteras del reino, giró hacia el norte, hacia la capital de Valdoria, hacia el único lugar donde aún había esperanza. El viaje hasta la corte imperial duró más de una semana. Margaret viajó de noche, durmió de día, comió lo que pudo encontrar. Su cuerpo adelgazó, su ropa se rasgó. Sus pies desarrollaron ampollas que se convirtieron en callos, pero ella no se detuvo. Y cuando finalmente avistó los tejados dorados de la capital, cuando vio las torres del Palacio Real brillando bajo el sol de verano, sintió algo que no esperaba: determinación pura. Ya no era una novia fugitiva, ya no era una mujer asustada, era Margarete von Ehrenberg, y tenía una historia que contar. Encontrar al archiduque Leopold no fue fácil. La corte era un laberinto de protocolos y jerarquías, y una joven vestida de muchacho, con ropa sucia de viaje y ojos de quien vio demasiado, no era precisamente bienvenida. Pero Margarete tenía un arma que nadie esperaba: su nombre. En la mañana del tercer día en la capital, se presentó en las puertas del palacio con su nombre verdadero. «Margarete von Ehrenberg», dijo al guardia atónito.
la novia fugitiva del barón Caspar von Reichard. He venido a entregarme. El escándalo fue inmediato. Guardias corrieron, mensajeros fueron enviados, nobles susurraron en pasillos. Y en medio del caos, exactamente como Margaret había planeado, el archiduque Leopold vino personalmente a ver a aquella mujer que se atrevía a aparecer así, tan públicamente, tan desafiantemente. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y ojos que parecían ver más allá de las superficies. Margaret reconoció en él algo que había visto en los ojos de Friedrich: integridad. «Señorita von Ehrenberg», dijo él, la voz cautelosa, «¿qué la trae a la corte de esta manera?» Margaret no dudó. Justicia, Su Alteza, justicia para una familia que fue destruida. Y pruebas. Sacó los documentos de dentro de su camisa y se los extendió, de que el barón Caspar von Reichard es un conspirador y un traidor. El silencio que siguió fue absoluto. Leopold tomó los documentos, sus ojos recorriendo las páginas, y entonces, su rostro se transformó. «Guardias», dijo, la voz súbitamente dura, «traigan al barón Caspar von Reichard a mi presencia, inmediatamente». Y mientras los soldados corrían a cumplir la orden, mientras el palacio se agitaba con la noticia que se esparcía como fuego en paja seca, Margaret, finalmente, se permitió una única pregunta. «Su Alteza, hay un hombre prisionero en la propiedad de Caspar. Su nombre es Friedrich. Necesito...» Leopold levantó la mano interrumpiéndola. «Si lo que dicen estos documentos es verdad, y por lo que veo, lo es, entonces todos los prisioneros de Caspar serán liberados. Tiene mi palabra». Margarete cerró los ojos, y por primera vez en semanas se permitió creer. El juicio del barón Caspar von Reichard comenzó 3 días después, en un tribunal imperial abarrotado de nobles curiosos y plebeyos que lograron colarse para presenciar el espectáculo. Margaret estaba sentada en la primera fila, vestida con ropas prestadas por la corte, un vestido simple pero digno que marcaba su transición de fugitiva a testigo. Su cabello corto había sido peinado con esmero, pero se había negado a usar peluca o cualquier otro disfraz. Quería que Caspar la viera exactamente como era, y él la vio. Cuando los guardias lo trajeron al tribunal, encadenado, la cicatriz en su rostro más pronunciada bajo la palidez del miedo, sus ojos se encontraron con los de ella de inmediato. Había odio allí, odio puro y concentrado, pero también había miedo, y eso, se dio cuenta Margaret, era la mayor victoria que podía tener. El archiduque Leopold presidía el tribunal, rodeado de jueces y consejeros de la corona. Los documentos que Margaret había entregado habían sido examinados por expertos, autenticados, verificados. Cada carta, cada testimonio, cada página del diario de la duquesa Waldstern contaba una historia de conspiración y traición que no podía ser ignorada. Pero fue el testimonio de Friedrich lo que selló el destino de Caspar. Cuando él entró en el tribunal, más delgado, con marcas de prisión en el rostro, pero vivo, Margarete sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, y en esa mirada estaba todo: alivio, amor, promesa de futuro. Friedrich contó su historia ante el tribunal. Contó sobre la noche del incendio, sobre los años de investigación, sobre las pruebas que había reunido. Su voz era firme, sus ojos nunca abandonaron al archiduque, y cuando terminó, no había una sola persona en el tribunal que dudara de sus palabras. El veredicto llegó 2 horas después. Caspar von Reichard fue declarado culpable de conspiración, traición y fraude contra la corona. Sus títulos fueron revocados, sus propiedades confiscadas, y fue sentenciado al exilio permanente, desterrado a las tierras más distantes del imperio, donde pasaría el resto de sus días sin poder ni influencia. No fue una ejecución, no fue venganza, fue justicia. Cuando los guardias se llevaron a Caspar, él pasó junto a Margarete. Por un momento se detuvo, sus ojos clavados en los de ella. «Me has destruido», siseó. Margarete sostuvo su mirada sin pestañear. «No, te destruiste a ti mismo. Yo solo le mostré al mundo quién fuiste siempre». Y entonces él se fue, y se acabó. Fuera del tribunal, bajo el sol de verano que bañaba la capital en luz dorada, Margaret y Friedrich finalmente se encontraron sin cadenas, sin prisa, sin miedo. Él la abrazó como si nunca más fuera a soltarla. «Lo lograste»,
susurró contra su cabello. Lo logramos, corrigió ella. Durante largos minutos permanecieron así, dos sobrevivientes sosteniéndose en medio de un mundo que finalmente parecía seguro. Cuando se separaron, había lágrimas en los ojos de ambos, lágrimas de alivio, de agotamiento, de una alegría que apenas sabían cómo procesar. ¿Y ahora?, preguntó Margaret. Friedrich miró el horizonte, donde las montañas de Karbat se alzaban como una promesa distante. Ahora, dijo él sonriendo, volvemos a casa. El archiduque Leopold ofreció a Friedrich la restitución de todos los títulos y propiedades de la familia Waldstern. Era un gesto de reparación, un reconocimiento oficial de que su familia había sido víctima de injusticia. Friedrich se negó. Las tierras, dijo al archiduque con Margarete a su lado, deben ser transformadas en un hogar para niños huérfanos, los que perdieron a sus familias, como yo perdí la mía, los que necesitan un lugar para empezar de nuevo. Leopold lo observó por un largo momento, sus ojos brillando con algo que parecía ser admiración. ¿Y usted? ¿Qué desea para sí mismo? Friedrich miró a Margaret. Solo esto, respondió. Solo a ella. La boda se celebró 3 meses después, en la capilla de la pequeña aldea de Karbat, la misma aldea que se encontraba al pie de las montañas donde se habían encontrado, donde se habían enamorado, donde habían sobrevivido. No fue una ceremonia grandiosa. No hubo nobles importantes ni salones decorados, solo la capilla de piedra con sus vidrieras de colores, algunos aldeanos curiosos y una sorpresa que hizo llorar a Margarete. Marta estaba allí, la vieja criada, que había sobrevivido a la noche de la fuga y pasado meses sin saber si su niña estaba viva o muerta, fue encontrada por investigadores del archiduque durante el juicio de Caspar. Había sido encarcelada por ayudar en la fuga, pero nunca había hablado, nunca había traicionado. Cuando Margarete la vio entrar en la capilla, apoyada en un bastón pero con la misma mirada feroz de siempre, corrió a sus brazos como la niña que un día fue. «Mi niña», susurró Marta, acariciando el cabello corto de Margaret. «Mi niña valiente». Yo pensé que nunca más la volvería a ver. Yo también, pero aquí estamos. El sacerdote carraspeó impaciente. Margarete rió, una risa limpia, sin sombras, que resonó por las paredes de piedra. «Vamos», dijo tomando la mano de Marta. «Venga a verme casar». La ceremonia fue sencilla, pero perfecta. Friedrich y Margarete intercambiaron votos escritos por ellos mismos, palabras que hablaban de montañas y tormentas, de secretos compartidos y esperanzas renacidas. Cuando se besaron, el sol de la tarde atravesó las vidrieras de colores, bañándolos en luz multicolor. Era un comienzo, pero no todos los comienzos son fáciles. En los meses que siguieron, mientras construían su nueva vida en las montañas, Friedrich enfrentó los fantasmas que aún lo perseguían. Había noches en que despertaba gritando, soñando con fuego y cenizas. Había días en que el peso de la culpa, de estar vivo mientras su familia no lo estaba, parecía insoportable. Margaret estuvo a su lado en cada uno de esos momentos. «La culpa», dijo ella una noche, cuando él estaba particularmente sombrío, «es una forma de amor. Te culpas porque los amabas, pero el amor también significa seguir adelante, vivir la vida que a ellos les hubiera gustado que vivieras. Y si no sé cómo, entonces aprendemos juntos, un día a la vez». Y así lo hicieron. Construyeron una casa más grande que la cabaña original, pero en el mismo lugar donde todo había comenzado, un lugar donde Margarete casi muere y Friedrich volvió a vivir. Las paredes eran de piedra y madera, las habitaciones amplias y llenas de luz, y había un jardín donde Margaret plantó las mismas rosas que cultivaba la madre de Friedrich. Ella estableció una pequeña botica en la aldea, usando los conocimientos que su abuela le había enseñado. Los montañeses, inicialmente desconfiados de aquella mujer de cabello corto y modales extraños, pronto aprendieron a respetarla. Sus hierbas curaban fiebres y heridas. Sus manos eran gentiles con niños y ancianos, y su corazón, se dieron cuenta, era del tamaño de aquellas montañas que ella había aprendido a amar. Friedrich volvió a ser leñador, no por necesidad, sino por elección. Había paz en el ritmo del hacha, en la simplicidad del trabajo físico, en la conexión con la tierra que un día sus ancestros gobernaron. Pero ahora también leía para los hijos de los aldeanos, enseñaba latín y francés a los que querían aprender.
Se había convertido en parte de una comunidad, en lugar de un espectro solitario. Y en una noche de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire traía el primer susurro del invierno, Margaret lo llamó al jardín. Friedrich la encontró entre las rosas, sus manos posadas sobre su vientre. «¿Qué pasa?», preguntó preocupado. Margarete sonrió, una sonrisa que iluminaba el mundo. «Vamos a tener un hijo», dijo. Friedrich la miró como si no comprendiera las palabras. Luego comprendió, y por primera vez en muchos años lloró de alegría. «Un hijo», repitió la voz embargada. «O una hija, una hija. Si es una niña», Margarete tocó su rostro, ese gesto que era solo de ellos. «Me gustaría llamarla Marta». Friedrich la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que prometía todo: protección, amor, futuro. «Marta», aceptó. «Es perfecto». Esa noche, acostados lado a lado mientras la luna bañaba la habitación en plata, ninguno de los dos durmió. Hablaron sobre el futuro, sobre el niño que vendría, sobre los hijos que quizás seguirían, sobre la vida que construirían un día a la vez, una elección a la vez. Y cuando finalmente se durmieron, entrelazados como habían aprendido a estar, sus sueños no eran de fuego y cenizas, eran de primavera. Un año había pasado desde el juicio de Caspar von Reichert. La primavera había llegado a las montañas de Karbat con una exuberancia que parecía celebrar todos los renacimientos que aquel lugar había presenciado. Las flores silvestres salpicaban los campos en explosiones de color. Los arroyos cantaban melodías cristalinas bajando de las alturas y el aire llevaba el dulce perfume de la vida renovada. En la casa que Friedrich y Margarete habían construido, la mañana comenzó como todas las demás, con el aroma a pan fresco proveniente de la cocina, con el sonido de leña siendo cortada en el patio, con la luz dorada del sol penetrando por las ventanas de vidrio que Margaret había insistido en instalar. Pero había algo diferente en esa mañana, una expectativa en el aire, un silencio cargado de posibilidades. Marta estaba en la cocina, supervisando a una joven aldeana que ahora ayudaba en las tareas domésticas. La vieja criada, que había decidido pasar sus últimos años junto a su niña, se movía más lentamente que antes, pero sus ojos seguían tan afilados como siempre. Friedrich estaba en el patio, pero el hacha yacía abandonada al lado de la pila de leña. Caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, sus ojos volviéndose constantemente hacia la ventana del dormitorio principal. Y en aquel cuarto, Margarete vivía el momento más transformador de su vida. El trabajo de parto había comenzado durante la noche, con dolores que venían en olas cada vez más intensas. La partera de la aldea, una mujer robusta y experimentada que había traído al mundo a la mitad de los niños de Karbat, estaba a su lado, murmurando instrucciones y aliento. Margarete apretaba las sábanas entre sus dedos, el rostro bañado en sudor, el cuerpo trabajando a un ritmo antiguo que trascendía cualquier voluntad consciente. Entre las contracciones, pensaba en todo lo que la había llevado hasta allí. Pensaba en la noche en que había huido de la casa de su padre, con el corazón desgarrado y el alma en llamas. Pensaba en la tormenta que casi la mata y en el hombre que la salva. Pensaba en los meses de invierno en la cabaña, en las confesiones junto a la chimenea, en el amor que nació lentamente, como una flor terca brotando en suelo helado. Pensaba en el descenso de las montañas, en el miedo, en la lucha, en la victoria, y pensaba en Friedrich allá abajo, esperando noticias del hijo que ambos habían soñado. Una contracción particularmente intensa la hizo gritar. «Ya casi, mi señora», dijo la partera. «Un poco más, solo un poco más». Margarete reunió todas las fuerzas que tenía, todas las fuerzas que había descubierto poseer en aquel año de pruebas y milagros, y entonces, como el sol abriéndose paso entre las nubes después de una tormenta, llegó el llanto. Un llanto fuerte, indignado, absolutamente perfecto. «Es una niña», anunció la partera sonriendo. Margarete extendió los brazos temblorosos, y la niña fue depositada sobre su pecho, una pequeña criatura arrugada y roja, con puños cerrados y una voz que parecía querer despertar al mundo entero. «Marta», susurró Margaret, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Su nombre es Marta». La puerta se abrió. Friedrich entró como una tormenta, los ojos desorbitados por la ansiedad.
Cuando vio a Margarete con la niña en brazos, se detuvo. Y entonces, su rostro se transformó. Margarete nunca había visto tanta emoción en una sola mirada. Alegría, alivio, miedo, amor, todo estaba allí, mezclado en una expresión que ella sabía que recordaría por el resto de su vida. Friedrich se acercó lentamente, como si temiera que aquella escena pudiera desaparecer si hacía cualquier movimiento brusco. Se arrodilló al lado de la cama, los ojos fijos en la niña. «Es ella», dijo, la voz embargada. «Nuestra hija». «Nuestra hija», confirmó Margarete. Él extendió la mano, tocando con un dedo la pequeña mano de la bebé. Los dedos diminutos se cerraron alrededor del suyo, apretando con una fuerza sorprendente. «Marta», dijo Friedrich, probando el nombre. «Pequeña Marta». Y luego, inclinándose, besó la frente de su hija con una ternura que hizo que el corazón de Margaret se desbordara. La vieja Marta apareció en la puerta, el rostro mojado de lágrimas. «Déjame ver», dijo, la voz temblorosa. «Déjame ver a mi tocaya». Friedrich se apartó para darle espacio, y la vieja criada se acercó a la cama. Cuando sus ojos encontraron a la niña, un sollozo escapó de sus labios. «Ah, niña», dijo, dirigiéndose a Margarete. «Lo hiciste bien. Lo hiciste tan bien». Margarete sonrió, exhausta pero radiante. «Ella es el comienzo de todo», dijo, «el comienzo de una nueva historia». Esa tarde, cuando el sol comenzó a descender sobre las montañas y la casa se llenó del aroma de comida, preparándose para celebrar el nacimiento, Margaret y Friedrich se sentaron juntos en el banco del jardín, la pequeña Marta durmiendo en los brazos de su madre. El jardín estaba en plena floración. Las rosas que Margarete había plantado, las mismas rosas que cultivaba la madre de Friedrich, se balanceaban suavemente en la brisa, perfumando el aire con su dulzura. «¿Sabes?», dijo Friedrich con el brazo alrededor de sus hombros, «pasé 9 años creyendo que mi vida había terminado, que no tenía derecho a ser feliz, a construir un futuro, a amar». Margarete apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y ahora?». Él miró a la niña dormida, a las rosas en flor, a las montañas que se alzaban alrededor como guardianes silenciosos. «Ahora sé que estaba equivocado, que el amor no es algo que merecemos o no, es algo que elegimos, que construimos, que cultivamos día tras día, incluso cuando parece imposible, como una flor en la nieve». «Exactamente, como una flor en la nieve». Permanecieron en silencio por un momento, absorbiendo la paz de ese instante. Luego, Margaret rió suavemente. «¿Qué pasa?», preguntó Friedrich. «Estoy pensando en aquella noche, la noche en que me encontraste casi muerta en la nieve. Si alguien me hubiera dicho entonces que estaríamos aquí, así, ¿lo habrías creído?». «No», admitió ella. «Pero ahora lo creo todo. En las segundas oportunidades, en caminos que parecen cerrados pero llevan a lugares inesperados, en personas que encontramos cuando más las necesitamos y que lo cambian todo». Friedrich tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Me salvaste la vida, Margarete, no solo aquella noche, todos los días desde entonces. Nos salvamos el uno al otro». «Sí», aceptó él sonriendo. «Nos salvamos». La pequeña Marta se movió en los brazos de su madre, un suspiro escapando de sus labios perfectos. Margaret le acomodó la manta, maravillándose con cada detalle. Las pestañas delicadas, las cejas casi invisibles, la suave curva de sus mejillas. «Ella va a tener una buena vida», dijo Margaret, más como una promesa que como una afirmación, «la mejor que podamos darle. Y cuando sea lo suficientemente mayor, ¿le contaremos nuestra historia?». Friedrich consideró la pregunta. «Le contaremos», decidió, «para que sepa que incluso en las mayores tormentas, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino, siempre hay esperanza, siempre hay amor». «Sí», él se inclinó, besándola suavemente. «Siempre hay amor». El sol continuó su descenso, pintando el cielo de naranja y rosa, bañando las montañas en luz dorada. En la aldea de abajo sonaban campanas, tal vez anunciando la llegada de un nuevo miembro a la comunidad, tal vez simplemente celebrando un día más de vida. Y en aquel jardín, rodeados de rosas y recuerdos, 3 personas comenzaban una nueva historia. Una historia que, como todas las grandes historias, estaba hecha de dolor y curación, de pérdida y descubrimiento, de oscuridad atravesada en busca de la luz. Una historia que probaba que a veces los caminos más tortuosos
son los que llevan a los destinos más hermosos. Una historia que había comenzado con una fuga desesperada y terminaba. No, no terminaba. Continuaba. Siempre continuaba. Porque las historias de amor verdadero no tienen fin, solo nuevos comienzos. Muchos años después, cuando el cabello de Margaret ya mostraba hebras de plata, y Friedrich caminaba con la misma lentitud digna de su padre, una joven de ojos verdes y determinación feroz, se sentó junto a su madre al lado de la chimenea de la casa en las montañas. «Cuéntame de nuevo», pidió Marta ahora con 20 años, a punto de partir hacia la capital donde estudiaría medicina. «Cuéntame cómo se conocieron». Margaret sonrió, la misma sonrisa que iluminaba el mundo. «Era una noche de tormenta», comenzó como siempre comenzaba, «y yo estaba perdida en las montañas, y mientras la historia se desarrollaba una vez más, mientras el fuego crepitaba y la nieve caía suavemente afuera, 3 generaciones se conectaban a través de las palabras, porque las historias que contamos son los puentes entre quienes fuimos y quienes seremos. Son los mapas que dejamos para los que vienen después de nosotros. Son, en última instancia, la única forma de inmortalidad que realmente importa. Y esta historia, la historia de Margaret y Friedrich, de amor nacido en la adversidad, de esperanza cultivada en suelo helado, continuaría siendo contada por Marta, por los hijos de Marta y por los hijos de los hijos, para siempre.